Los que no habían venido antes, les cuento que yo soy Gabriela Rocha, la editora del Empresario del País. El Empresario presenta este ciclo. La verdad es que todo el diario, otras personas se han puesto las pilas para que esto salga lindo, porque me gustó mucho esta idea, este intercambio, estos grandes invitados. Hoy cerramos. Este ciclo para mí es especial porque la verdad es que yo a ellos los conozco bastante poco, capaz que porque hoy están menos mediáticos. Entonces la verdad es que me genera mucha curiosidad escucharlos hoy. Bueno, nada, espero verlos en las próximas ediciones. Muchas gracias al Círculo. Les dejo con Martín que les va a contar un poco más sobre los invitados. No sé si me aplauden a mí o aplauden a Gabriela. Por ahora, Gabriela. Por ahora sí, vamos a ver cómo nos va. Bueno, como decía Gabriela, es la tercera y última fecha de este ciclo de entrevistas cruzadas del Círculo. La primera fecha tuvimos el placer de recibir a Álvaro Morey y Claudio Invernizzi. En la segunda fecha a Pipe Stein y Elvia Acuña. Y hoy tenemos, por supuesto, aquí los ven, nuestros invitados, Pancho Bernaza y Carlos Ricagni. Pueden aplaudir por él. Viene con club de fans, o una clave contratada, no sé. Tenemos que agradecer obviamente desde el Círculo al País y al Empresario por el apoyo y también por este teatro maravilloso. A Walmer por el mobiliario, la ambientación y por unos regalitos que van a recibir. A TCC, a través de su canal 20. Estas entrevistas están siendo grabadas y van a poder ser vistas más adelante. Y especialmente a la directiva anterior, a Dominique Xavier, a Marito Taglioretti, Mauricio Minchili y Carolina Fayet, quienes fueron los precursores de esta idea, y por supuesto a Fernanda Griseta, de esta directiva que está llevando adelante este proyecto. Un dato importante, tienen que silenciar los celulares, pero no apagarlos, porque van a poder tuitear con el hashtag entrevistas cruzadas. Si alguien sabe lo que es un hashtag, que me avise. No era una broma, hay mucha gente que sabe, los que no saben le pueden preguntarle al lado. El miércoles 3 de octubre, en el Teatro Solís, se va a hacer una conferencia de innovación en medios donde se van a pasar y a conversar sobre los casos ganadores en Cannes sobre innovación en medio, así que están todos invitados. Y ahora sí, los voy a presentar. Tengo acá el currículum de cada uno, unos datos que me fueron dando. Ustedes están acá, me corrigen cualquier cosa que me haya equivocado. Dando otros. ¿Eh? Que te fueron dando. Me fueron dando, pero no me acabando la información. Francisco Bernández. Presenta. Licenciado en Sociología, lleva la publicidad en la sangre. ¿Por qué? Se inició al lado de su padre. Director de Pregón, una empresa publicitaria de gran vigencia a mediados del siglo pasado. ¿Cómo suena eso, no? Del siglo pasado. Por su cuenta fundó a finales de los 60 su propia agencia, Vértice Publicidad. En el 79 su agencia se convirtió en la primera de la historia publicitaria uruguaya en asociarse a una red internacional. El nombre, Grey. El periodista Armando Olveira Ramos lo define en un reportaje para Crónicas Migrantes como, y presten atención que me parece súper inteligente y acertada la definición, uno de los líderes de la transición entre los antiguos vendedores de avisos y las agencias que comenzaron a prestarle atención a la creatividad. Su formación como sociólogo lo llevó a adentrarse en el mundo de la publicidad política, en la cual se desempeñó con innegable éxito, trabajando con candidatos como Julio María Sanguinetti en el 94 y José Mujica en las elecciones anteriores. En el Círculo decía cómo convertir un candidato en presidente, y creo que es una buena definición también del trabajo. Su trabajo para la campaña del actual presidente es tomado como referencia internacional y presentado como caso de estudio en universidades de distintos países. Además, es actualmente asesor del Plan Ceibal. Se me secó la garganta. Es que, no, los currículos son muy largos, miren esto. Su primer trabajo, y atención a este dato, fue junto a Lucho Avilés. ¿Conocen a Lucho Avilés? Ahora capaz que nos tira alguna anécdota de ese primer trabajo por ese entonces con una persona muy conocida de los medios. Carlos Ricagni.
Su incursión en el mundo de la publicidad deriva de su primer trabajo como vendedor de antenas de televisión, que prometía a sus clientes que le iban a servir en el futuro cuando llegara la televisión a color. Vos ponés esta que funciona. Por eso fue el turno de arrancar en una revista de radio y televisión y electrónica que le puso de nombre Corriente Alterna. La necesidad de obtener aviso lo lleva a conocer a Wilmar López y Claudio Capolino, con quienes en el 1970 abre la agencia Estilo. En el año 73 toma la representación para Uruguay del prestigioso premio Clio. De esta manera nuestro país recibe anualmente las muestras internacionales y también participa como jurado. Ese mismo año crea la agencia Ferrero Ricami, de la que Carlos tiene los mejores recuerdos. Ahí comenzó una relación importante con Pancho, a quien él más adelante denominó como el mejor publicista del Uruguay. Así lo denominó en la revista Comunicación Publicitaria del 93. Lo retiró en la del 95. Imposible. No está ausente en su currículum. La tablita del año 82, mucha gente que arrancó ahora no tiene ni idea de lo que pasó, los obliga a rehacer la actividad dentro de ímpetu y luego de 7 años toma a su cargo la dirección de McCann Erickson. Ricami ha colaborado estrechamente con el círculo a través de sus importantes contactos internacionales. A propósito, fue quien llevó a los 2 primeros conferencistas del Desachate, Washington Oliveto de Brasil y Ginny Sequeto de Chile. Realmente es uno de los responsables de que el círculo de día tenga la representación del FIAP, así que estamos eternamente agradecidos. Les agradezco la presencia a todos ustedes y les pido así, ahora sí un fuerte aplauso, no para mí, obviamente. Buena exposición de parte. Toda tuya, Carlitos. Sí, estaba mirando que nos dieron que igual. ¿Serán de $5.550 cada uno? ¿Puedo preguntar dónde se sentó Acuña? Ahí donde estás tú. Deben haber quedado unos dólares acá, está seguro que se le cae. Bueno, Pancho, hay una corrección que tengo que hacer al currículum que nos advirtió Martín. En el año 1982, la desgraciada tablita no nos llevó a tomar esa decisión de asociarnos con ímpetu, todo lo contrario. Tanto a Ferrero como a mí la tablita obviamente que nos perjudicó, nos anuló un proyecto que estábamos refaccionando una casa para mudarnos, pero teníamos unos buenos mangos en el banco, o sea que no fue nada de eso, sino que un vínculo que se había hecho con el socio de Capone y con Barbero nos llevó a conversaciones y a hacer una fusión para una agencia más grande. Bueno, tomo, ya que estoy con la palabra, como para seguir en la parte del currículum que han leído, en esa historia sintetizada de tus inicios con Vértice, Pregón, Segunda Época, tuviste varias de esas, periodista, extra, sociólogo y bueno, asociado con Casares, no era poca cosa también, y después Grey. Y ahí es una de las preguntas que te quería hacer, porque no es nada fácil obtener de una compañía multinacional el nombre solito. O sea, para llegar a Grey, porque pasó mucha agua bajo el puente. Entonces le decía que contaras esos inicios que tuviste en Vértice y llegas hasta Grey, o sea, 3, 4 horitas y nada más. Bueno, cantado. Primero le doy el gusto a nuestro presentador, digo, con la... No sé si realmente tienen claro a Lucho Avilés. Es uno de los tipos más desagradables que hay en la televisión argentina y es decir, y además practica el género carroñero en extremis, ¿no? Es un antecedente de ¿cómo se llama? Intrusos y todas esas historias que ven mi hija. Pero además en la versión más malévola, diría yo, tenía una columnita en un diario argentino que se llamaba Crónica y armaba unos relajos, decía, Carlitos se lo vio saliendo de un hotel de alta rotatividad con
fulanito, y dice, madre, el tipo nadie tenía que ver, se mataba a la Con gente. fulanito, dijiste. Sí, sí, como el que fuera. Una cosa terrible. Bueno, resultó que Lucho Avilés es uruguayo, como tantas otras figuritas, y nos habíamos conocido porque quiero protestar porque fue omitido en mi currículum, trabajé 8 meses en televisión. Siendo muy jovencito, yo trabajaba en la mañana como periodista y entonces por ahí me hicieron un contacto con un programa llamado Telerama, que dirigía un porteño que no me acuerdo, era uno de esos programas de la tarde, los domingos que arrancaban a la 1 de la tarde y llegaban hasta las 6 de la tarde, que eran variedades. Y ahí yo hacía de joven periodista, ese era mi trabajo. Y ahí trabajaba también Lucho Avilés, que tenía una sección de... Entonces, yo hasta esa época estaba dedicado al periodismo, el que se dedicaba a la publicidad era mi padre, con el que yo no tenía una buena relación. Entonces, Lucho Avilés, en el enorme tiempo que le daba fuera de ese programa de televisión, tenía una agencia de publicidad. No me acuerdo cómo se llama, creo que Argos o algo parecido. Entonces, Lucho, que me había conocido ahí, que sabía que bueno, yo tenía estirpe del oficio, me ofrece ir a trabajar con él y me hace una oferta a lo grande. Yo tenía 19 años. Me dice, y podés trabajar de gerente. Yo soy el dueño, vos sos el gerente y Aniel es el cadete, lo que sea. Yo hoy lo tengo enormemente claro, solo para joder a mi padre, que fue una agencia razonable y respetable, agarré viaje. Y entonces fui a mi trabajo. Creo que a los 3 o 4 días de estar allí, Avilés se agarra una hepatitis. Entonces yo quedo con el cadete y con todo el poder y descubro que ¿de qué se trataba esto de la publicidad? ¿A qué tenía que dedicarme yo todas esas horas que iba a estar sentado ahí? Básicamente atender a los acreedores que querían cobrar y yo no les había pagado nada. Cuando realmente vi que la mano venía pasada, renuncié, presenté mi primera renuncia a la publicidad y solo me reenganché años después. Vos decías, bueno... ¿Y ahí ya fundaste Perdigón? No, años después, 3 años después... De Washington. Me dijeron que estabas en la calle Solís. No, O sea, unos años después yo trabajaba, pasé de trabajar en un matutino que trabajaba de noche a trabajar en un vespertino que trabajaba de mañana, entonces me quedaba la tarde libre y empecé a trabajar mediodía con mi padre. Y ahí hice las primeras armas, hice mis primeros avisos y los primeros contactos y eso. Después, bueno, había unas... mi padre falleció joven, a los 56 años, y había una situación societaria relativamente confusa, el resultado de lo cual era que, bueno, no había espacio patrimonial en principio, además, para mí, pero más que eso no había espacio físico. Yo me acuerdo, mi padre murió en enero, yo me fui 15 días para afuera para procesar eso, y cuando volví, el escritorito que yo tenía en un rinconcito de la agencia, había un tipo sentado. Quédate por ahí, total, trabajas mucho en la calle y eso. Entonces, como vi que, bueno, era una muerte anunciada, la mía ahora, empecé a planear la cosa y tenía una muy buena relación con un cliente, ¿no? Bueno, todas estas historias que después duran mucho tiempo y uno a veces se olvida de las deudas y se olvida de la enorme suerte que tuve. Yo tuve las dos cosas. Una enorme suerte porque ese pequeño periodo me permitió conocer un cliente importante que era Expósito, en ese momento algo así como el 30% del mercado automotor, el que cumplía el rol de General Motors. General Motors no era un avisador directamente. Y bueno, había hecho un buen vínculo con el gerente general que me apreciaba
Y bueno, tuve la enorme suerte de poder muy joven, a los 22 años, armar mi propia agencia con un cliente importante. El cual cliente importante me permitió hacer algunos trabajos que en ese momento resultaron relativamente originales y que, bueno, nos dio un trampolín para empezar a hacer un poco de ruido en el mercado, ¿no? Yo muchas veces me preguntaba, bueno, si hubiera tenido ese mismo éxito, por lo menos en esa misma velocidad, si no hubiera tenido esa suerte. Y creo que realmente no, ¿verdad que no? Sí, pasa. Probablemente me hubiera ido bien, ¿verdad? Pero lo hubiera tenido que construir remando Pancho, de una manera madura, ¿no? Que ahora nombrás Expósito, porque creo que fuiste el primero en lanzar un auto uruguayo, que fue la Grumet, me acuerdo de algunos avisos de televisión, blanco y negro, filmado, vos como precursor también de cine publicitario, que habían abierto una productora con Luis Moreno, ¿no? Grupo 16, ¿puede ser? Habíamos abierto una productora porque No había. hay algunas cosas, pero son tiempos materialmente muy distintos a lo de ahora. El circuito de producción era un circuito durísimo, vos te acordás. No había productoras muy establecidas, recién unos años después apareció Testoni como la primera oferta. Pero era todo más duro, había que filmar en 16 milímetros, había un solo laboratorio para procesar. Orión. No, Orión procesaba 35 milímetros, procesaba 16 milímetros Tecnocine, creo que se llamaba, que quedaba ahí en la calle Colonia. Con Gardiol. Con el Gordo Gardiol y con el ingeniero Miguel Castro, con Martínez. Esa niña que se veía. Una niña que se veía. Alguien de la agencia. Y bueno, con Expósito, muchos años después, porque, bueno, no tantos años después, en el año 70 salió la primera Grumet. Yo empecé a trabajar para ellos en el año 68. En el año 70 salió la primera Grumet, que era en fibra de vidrio y que todavía andan por ahí orgullosamente, y que realmente, además, siempre me he jactado de ser muy camisetero de mis clientes, ¿no? En cuanto apareció una Grumet, bueno, además reclamé que me puse rápidamente la línea para tener una, y digo, mis hijos pueden dar testimonio de que lo peor, una de las cosas malas que le podía pasar es que agarramos un cliente nuevo de caramelos incomibles, porque a partir de ese día no entraba a casa un caramelo que no fuera de la marca que era cliente de la agencia, y le estaba prohibido comer otro. Y bueno, y Grumet, claro, una cosa que en ese momento parecía soñada, ¿no? Poder entreverarte en bautizar un producto y en generarle el manual técnico y en desarrollar la cobertura fotográfica, era una cosa como soñó el pibe que también ligué con muchísima suerte. Pero, como estos son entrevistas cruzadas, que no oiga Carlitos, pero Carlitos es él, que no escuche esto, pero yo creo que Carlitos tiene, yo como espectador de su carrera, hemos sido espectadores recíprocos porque arrancamos más o menos al mismo tiempo, sobre fines de los 60, yo un poquito antes que ellos. Como espectador de la carrera de Carlitos, diría que hay dos cosas que él ha maximizado, que han sido distintas, y que a mí siempre me han dado curiosidad. Una es la del tipo que, antes que nadie y con mucha precocidad, nos abrió ventanas al mundo, ¿no? El Uruguay era un país muy autárquico, muy a espaldas del mundo, y además
bueno, la vida cotidiana, la relación con el universo y con el mundo exterior de la vida cotidiana era una cosa que los que tienen menos de 50 años realmente no se pueden imaginar, ¿no? Uno se informaba por el diario que decía Associated Press, ¿verdad? Esta cosa que hoy tiene, que uno se entera de mañana revisando los diarios del mundo, era otra cosa, ¿no? Y la publicidad en el mundo era una cosa que nos enterábamos cuando comprábamos revistas viejas en Ivana para recortar y con esos recortes hacer bocetos. No, pero de la publicidad en cinema no teníamos la menor idea. De la publicidad audiovisual, de los comerciales, no teníamos la menor idea. No teníamos oportunidad física de ver un comercial, ¿verdad? Excepto los pocos que del exterior se reproducen acá. Los poquísimos, porque también la globalización estaba en pañales y la teoría oficial, la afortunada teoría social de los que estábamos viviendo esos tiempos, era que la publicidad tenía que ser local. La mayor parte de las marcas multinacionales, el gerente local resolvía qué era lo que hacían con la marca, el producto, el eslogan, y poco menos que a veces el empaque. Había algunas cosas muy, como Coca-Cola, algunas cosas, excepciones, ¿verdad? Que eran proto-globalización, pero lo demás era local, entonces no teníamos idea de lo que era la publicidad. ¿Por qué a Carlos se le ocurrió dedicarle tiempo, esfuerzo, dinero a empezar a abrir, yo diría, primero ventanucos y después ventanas y después puertas a tener relación con eso? Yo la primera vez que vi 20 comerciales del mundo lo vi en una sesión que se organizó en Canal 10. En Canal 10 había un comentarista, ¿no? No, eso fue otro, sí. Eran unos comerciales que hacía un tal Harry McMahon, The 100 Best, los mejores comerciales de Estados Unidos. Que también lo trajiste vos. Sí. Bueno, ahí está. La prehistoria de la historia de la agricultura. A nadie se le pasaba por la cabeza, que eso pudiera tener alguna utilidad, ¿verdad? Y Carlitos, bueno, tuvo la cosa de precursor en eso y después de capitán de todos los desarrollos que se hicieron en esa cosa. Pasó a ser el dueño de los festivales, cuando el festival tenía nos colgaba las cuotas, los festivales, así, nos incitaban, nos estimulaban, nos mandaban los formularios del Nueva York y del Clio y de lo que fuera, y después curró a los porteños y a un rosarino que era el dueño y lo convenció de hacer en Uruguay la sede fija del Festival Iberoamericano, ¿cómo era? Sí, Festival Iberoamericano. Sí, claro. Bueno, ahí está. Y era en Carlitos, ahí se hacía la fundacional, íbamos todos como cornudos a trabajar en el festival. Yo recuerdo que fui uno a procesar la información de jurado en la computadora, en mi primer computador. Entonces, ¿por qué carajo tuviste que sembrar? Éramos tan felices cuando éramos autárquicos y a espaldas del mundo, ni siquiera sabíamos lo mediocre que éramos, no teníamos con qué comparar. Bueno, muy bien. Sí, se me cayó algún decibel. Sí, ¿no? Está el bien. micro. Bueno, el tema nace es una circunstancia de introducirme en ese mundo. Debo irme un poquito más atrás. En el currículo hoy leyeron que efectivamente con una persona yo trabajaba, tenía una revistita de electrónica con la cual vivía y vendiendo avisos. Era el nacimiento de la televisión y de la venta de televisores y fabricación de televisores acá en Uruguay, entonces me permitía tener esa revista. Ahí conozco a Wilmar López, un dibujante extraordinario que había trabajado mucho tiempo en Imperio, y él me hacía los avisos para la revista, ¿no? Yo no sé ni cómo, dibujaba todo dibujadito. Un día los clientes que tenía, que eran casas fabricantes
generalmente de televisores, de componentes. Me decía si no les podía llevar un aviso al diario El Día. Yo decía, sí, sí, les llevo un aviso. Además teníamos una oficina que estaba pegada al diario El Día. Había que hacer, para publicar los domingos, había que hacer cola. No sé si llegaste a ir alguna vez a poner la visita, y además tenía que pagar yo, pero uno decía. Entonces un día me dice Wilmar, pero dime una cosa, en vez de llevarle los avisos, ¿por qué no ponemos una agencia de publicidad? ¿Y cómo ponemos una agencia de publicidad? Sí, ponemos una agencia, y si vos tenés los clientes, yo te hago todo lo demás. Bueno, y abrimos, legalmente constituimos una agencia de publicidad, 1 de junio de 1970, que estamos estilo publicitario. Y ahí empieza, y realmente cae el primer cliente, al que teníamos que hacerle algo, un contacto que yo tuve, que se llamaba Círculo Napolitano, que estaba arriba del Cine Renacimiento. Totalmente. Soriano y Cuarén. Voy yo sin saber mucho, no, mejor nada, y me dice, bueno, mira, tenemos una campaña de socios, que esto, lo demás. Perfecto. Llegó, loco de la vida, se le dijo, mira, Wilmar, tenemos que hacer una campaña de socios para el Círculo Napolitano. Ah, qué bueno, digo, hacela y se la llevo. No, dice, pero necesitamos un redactor. ¿Cómo un redactor? Y vos no sabés hacer, no, pero se necesita un redactor. ¿Y quién es que redacta esto? Ah, yo tengo un amigo, un conocido, y ahí aparece Claudio Capolino, trabajaba en Antonia Yarza, formal, y enseguida redactor, era muy prolijito, hacía los textos, cliente, anuncio, formato, titular, copy. Hizo, terminado eso, el flaco Wilmar hace un boceto precioso, cartones, cartón, no sueco, porque no teníamos tanta plata, pero con cartón. Llevo a eran 2 o 3 avisos, y los aprueban. Y le habló, fantástico esto, qué bueno que está. Bueno, publíquemelo en todos los diarios. Habían 11 diarios en ese momento, en 1970, ¿no? O sea que entre vespertinos y matutinos 11 diarios. Yo le digo, bueno, Wilmar, salió esto, tenemos que publicar. Dice, bueno, pero ahora hay que llamar a un director de medios. ¿Cómo? ¿Que vos no sabés hacer esto? No, dice, hay que llamar a un jefe de medios. ¿Pero cómo? Y ahí no me acuerdo el nombre ahora del muchacho que vino de una agencia llamada Neri, ¿te acordás? Y vino y hizo una pautita, qué días publicaba, todo lo demás. Eso fue lo que llegamos y aprobamos. Ahí fui viendo que el camino no era mío. Eso, digo, esto no puede ser que lo siga así y sin saber nada. Pasó un año y se había abierto un instituto que se llama Instituto Nacional de Capacitación de Empresas, INSE, y abrieron un curso de comercialización, digamos, españolizaban la palabra marketing y publicidad. Y 2 añitos me mandé en el curso ese. Terminé, bueno, papelitos que le pagué todos los meses, que me dieron diploma. Y ahí empecé a sacar simultáneamente, yo tenía la revista y la agencia. Pero también en un acuerdo que habíamos hecho con lo que anteriormente fue la Asociación de Dirigentes de Marketing, no me acuerdo si la Asociación Comercial, la Asociación de Vendedores, una cosa así, me pidieron para hacer una revista. Hicimos una revista que se llamó Despegue y empezamos a incluir una cantidad de artículos de todas las cosas. Y yo estaba leyendo, mirando revistas de lo que tú decís, además vuelvo a decirlo, soy un revistófilo, salía un semanario llamado Mercado en Argentina. Y salían unas excelentes notas de uno de los socios, que era Alberto Borrini, que sigue siendo un excelente columnista, escrito un libro maravilloso, un encanto de persona. Y lo fui a ver en 1972 o 72 o 73 para pedirle si podía publicar en esta revista mensual sus artículos, pedirle la autorización. Tuvimos una charla en la revista Mercado, y me dijo que sí, pero está sacando esta revista, bueno, que no tenés ningún problema publicar mis artículos, ¿no? Dice, ¿no querés ir esta noche? ¿Te quedás en Buenos Aires? Digo, bueno, sí, ¿no querés ir a la Gran Espléndida, al cine? ¿A qué? A ver el Clio, me dijo. ¿Y qué es el Clio? Tenemos un festival de publicidad, pero ni idea, ni sabía que era la musa que premiaba a los dioses en los libros, ni idea de nada. Bueno, sí, bueno, la publicidad, cuando llegué al Gran Espléndida era una cosa impresionante, era como si actuara Madonna, y lleno, cine enorme allá en Callao y Santa Fe, pero maravilloso. No, perdón, sí, Callao y Santa Fe. Y bueno, lo vi deslumbrado, como te pasó a ti, deslumbrado con el Clio, ver una hora de avisos de una calidad
siempre recuerdo el primero que vi, que fue el de Alcacelser, que era una prisión, que estaban todos los presos en una mesa larga con sus uniformes, todo lo demás. Actuaba un actor antiguo, era George Raff. George Raff, ¿te acordás del comercial? Me acuerdo del comercial. Y están todos con una cara. En detalle. Cara de malandra, y uno golpea un vaso y un cubierto y empieza a hacer así como reclamando por la comida y era Alcacelser. O sea que pedían a la mala comida o a la... Sí, terminaba con una toma abierta de todo el comedor de 500 mafiosos y llegó Alcacelser. Sin Photoshop. Exactamente. No, sin, absolutamente, 500 malandras, 500. Pero bueno, y ver en colores. Ahí traje la idea de Clio y al otro día volví a hablar con Bornini. Dice, otra vez volviste. Ya, ¿cómo podemos hacer para llevar esto a Uruguay? No, es difícil, porque no sé cuánto, pero bueno, déjame hablar. Y no era como ahora, que ahora hablas, había que mandar, y telegramas y cosas. Y el que lo traía era un americano, ¿no? Entonces que portaba el rollo en sus valijas. Bill Evans, que era el director de Clio, recorría por todos lados, pero Argentina era una buena plaza, digo. En los 70 ya era una producción muy buena. O sea, Argentina era importante en Latinoamérica, no Brasil. Y en esa época. Y me dice, bueno, vamos a hacerlo. Y cuando vine acá, dije, ¿cómo podemos proyectar? Y ahí hay una convergencia del ingreso de 3 personas que obviamente todavía continúan, por suerte, que es Oscar Inchaft y Jorge de Feo y Eber Villar, recién llegados a Canal 10, que no sabían ni qué hacer con el canal que había dejado los que estuvieron anteriormente. Entonces les comento la idea y dicen, vamos a hacer la exhibición acá, dice, porque nosotros no conocemos a las agencias de publicidad, hay que reunir. Y ahí sale esa exhibición que tú comentás. Siempre he puesto la misma anécdota, la he escrito por todos lados. Terminado el festival, la exhibición, que fue una cosa totalmente asombrosa para los que no conocíamos, el presidente AUDAP de la época me apartó y me dijo, pibe, no traiga más esto porque avivás a los anunciantes y vos tenés que hacer esto. O sea que a partir de ahí lo que entró fue me indicó algo como que es una búsqueda constante, no la que salió después, esa galería que viene con búsqueda de regalo. No, esto es una búsqueda constante de una cantidad de cosas y de acercarme al Clio y viendo. Y ahí en un momento, un cliente que tomé en Porto Alegre, porque vino acá y golpeó la puerta, me dijo por qué no iba a San Pablo, que se estaba haciendo muy buena publicidad. Efectivamente, di la vuelta, fui a conocer a una agencia que me habían recomendado de verla, pude hablar con uno de los dueños, yo no entendía una palabra en portugués, en portugués no en brasilero, porque en portugués es muy diferente, en Brasil no sabía nada, pero me habían dicho que como habían 2 españoles fui a verlo, ¿no? a Petit y a Zaragoza. Y que me recibió Zaragoza, y bueno, no soy de Uruguay, no sé, y quería conocer la agencia. Bueno, fulano, y yo no le muestro la agencia. Tipo me llevó y dice, así, estaba en la Rúa Colombia. Hace la vuelta, salí y me dejó en la puerta. Bueno, muchas gracias. La verdad que soné, me fue mal. Pero después viene una etapa que es, me invitan desde Clio, ¿por qué no participamos acá de Uruguay? Y ahí es cuando te va a haber llamado a ti, a una cantidad de gente, a las agencias en ese momento de gran volumen, de tamaño, ¿por qué no participaba? Y ahí hicimos la primera incursión en el tema. Y tengo la dicha hoy de que el primer premio que ganó Uruguay en 1974, que fue una nominación, pero era una distinción, todo lo ganó el Gordo Ferrero, que acá está presente, con un aviso que era sobre su cliente Castro Quintela, un aviso gráfico que decía, este símbolo se mueve. Yo no puedo, pero sería muy bueno que un día Ferrero pudiera contar su anécdota porque le mandaron un telegrama de Clio desde Nueva York que había ganado eso. Y el Gordo con eso quedó una euforia bárbara y se mandó a buscar el premio a Nueva York. Es una historia que no la puedo contar yo porque sería robársela. Es muy buena. Solamente una muy cortita. Pensó que se iba a venir con la Copa de la Champions y le dieron un diplomita. Además se lo entregó el presidente de Clio al lado de Miss Estados Unidos. Pero esto es la vida.
Al otro día le dijeron, vení a buscar la foto. Fue a buscar la foto y le cobraron $25. Hasta ahí no miento, ¿no, Ferrero? Y bueno, ahí empieza el tema. Y después hay la relación con los festivales. Debo decir de que sí, que fui pionero con el tema del FIAP, pero hubo una persona que estuvo mucho antes que yo. Y fuiste vos. Tú fuiste en 1968-69 a Rosario al Festival Hispano-Luso-Americano. Y esa fue la gestación del FIAP. Nadie fuiste tú y no sé si fuiste con Luis Moreno. Fui yo con Luisito Moreno a ablandar mi grumé nueva, que era del año 70, y a curiosear cómo debía hacer eso. Pero fuimos, pagamos la entrada, inscribimos un material que estábamos convencidos, que era un comercial de... un comercial de La Paz. Un comercial que era hecho en 35 milímetros, cosa que... ¿Una guitarreada? En colores. ¿Una guitarreada? No, la campaña de la guitarreada es posterior. Esto era una cosa que se encadenaba alrededor de un silbido, era una especie de transcurrir, cosa que yo había... te levanto mucho la voz, disculpame, de repente me sube el volumen. Adelante, ¿qué te decía, Carlito? Bueno, que estabas en el aviso del silbido de La Paz. Bueno, el silbido de La Paz, ¿verdad? Y dije, lo mandamos. Y yo, esto, excepto que acá haya coimas y conspiraciones y todas esas cosas, no podemos menos que salir a aplaudir. Pero inicia. Sí, pero fuimos como espectadores. A mí lo que siempre me admiró, pero estoy completamente seguro, si yo hubiera ido a Buenos Aires hubiera tenido la misma idea que vos, ¿no? Y hubiera ido a Buenos Aires a ver la oficina de Borrini, estoy seguro que hubiera ido caminando por la calle y hubiera dicho, ¿y este tipo por qué me da pelota a mí? Si este mercadito es chiquito, ¿qué me va a dar pelota? Y me hubiera vuelto y no hubiera llegado nunca a la oficina de Borrini, ni a las que vos llegaste de Nueva York y a todo ese tipo de cosas, ¿no? Realmente yo creo que hay un componente de visión y hay un componente que a menudo es muy decisivo en el éxito o el fracaso de una carrera, que es el componente del temperamento, ¿viste? La cosa de audacia, desafío, ¿no? Capacidad de hacer esas cosas, ¿no? Yo juro que me moría de miedo cada vez, y para mezclar cosas como decías lo de Grey, me encantaría decir que fui a Nueva York, golpeé la puerta de Grey y dije, aquí estoy yo, quiero ser socio. Nada, pasó por una vía accidental y completamente casera. Un gran amigo mío, uruguayo de otras cosas, Roberto Leal, lo conociste a Roberto, es un carrerón en Brasil, gerente general de Walter Thompson Brasil. Roberto, muy veinteañero, veintipocos, se fue detrás de una novia a vivir a Buenos Aires. Y empezó a trabajar, porque en algo había que trabajar, él tenía un inglés muy bueno, empezó a trabajar en Ricardo de Luca, que fue una de las agencias locales argentinas que llenó una época, ¿no? Muy estructurada, muy grande, muy empresaria, ¿no? Y ahí él trabajaba, y ahí se hizo amigo del grupo que después fundó Casares Grey en la Argentina, que fue también una agencia muy protagónica, ¿verdad? Porque juntaba, digamos, la beta multinacional de Grey con un creativo, yo diría, al estilo, ¿no? de la bohemia y el glamour y todas las cosas, ¿no? De Hugo, ¿no? Que digo, era muy competente como profesional, pero además era un espectáculo, un tipo con mucho carisma y mucho. Le agregaba foco a su talento, que lo tenía. Entonces, Roberto fue a dar a San Pablo, no sé si detrás de otra novia o qué, fue a dar a San Pablo y ya estaba enganchado en el oficio. Resultó que Aeroméxico empezó a volar al Río de la Plata. Y entonces empezaron a volar en Buenos Aires. Grey era la agencia internacional de Aeroméxico. En Buenos Aires
En Aeroméxico le dijeron, che, también vamos a levantar algunos pasajes en Montevideo, y entonces ayudanos, es decir, tenemos un problema, ¿cómo resolvemos Montevideo? Llamaron a Roberto a San Pablo para consultarlo. Roberto le dijo, solo puedes hablar con Pancho en Montevideo, porque era mi amigo, por ninguna razón, y ahí cayó Carlitos Marín, llamando por teléfono, y a partir de ese momento, por supuesto, yo me zambullí en el bol de dulce de leche, ¿no? Dije, acá puede estar la mía, y hice, viste, baile flamenco, hice todo lo que pude para seducir primero a los porteños, que eran muy buenos tipos además, y que algo así como que nos sponsorearon frente a Nueva York. Y ahí, sin comerla ni beberla, como distraídos, apareció un día un yankee. Yo le quería regalar las acciones, me acuerdo perfectamente, que era el primer 36% de la agencia. En ese momento era toda mía, circunstancialmente, uno de los pocos momentos de los 40 años en que no tenía socios, entonces yo le quería regalar el 36 y de alguna manera ellos se opusieron. Nosotros lo queremos pagar, y pagaron, no me acuerdo cuánto, pero muy poco dinero. Y porque, bueno, yo sentí que era una herramienta importante, ¿verdad? Que nos iba a permitir saltar ciertos límites, pero además interactuaba con lo que había sido un gravísimo problema para la agencia, ¿verdad? Que era la leyenda de Pancho es comunista, que fue una leyenda que me acompañó en años de la carrera, en ese sentido extremadamente duro, porque además coincidió con la época militar, y desde el 72, en que yo creo que si hubiera sido más maduro lo hubiera hecho, pero yo trabajé en la campaña del Frente Amplio en el 71, yo estaba en la universidad, y no me cuidé, me mostré demasiado cuando estuve haciendo una campaña. Al ratito la cosa se entreveró, era una época muy caliente, muy tensa, ¿verdad? Donde la Guerra Fría era la Guerra Fría y era una cosa cotidiana, y era un peligro social. Y la agencia tuvo que convivir prácticamente desde el 73, 74 al 82, 83 con ese fantasma, que a veces, como yo decía en esa época, vos le tenés miedo a los fantasmas hasta que lo conocés. Cuando te conocías, que era un tipo normal, con un pensamiento normal, ¿verdad? Pero los que no te conocían, bueno, había puertas que se cerraban inexplicablemente para nosotros que tenían que ver con eso. El asociarte con una empresa norteamericana, el hecho de que se llamara Gray, ¿no? Los tipos que se llame Bernace, ¿no? Gray, el levantar Gray en primerísimo plano era con dos propósitos. Yo diría uno táctico, que era, por favor, que otra sombrilla me ayude a transitar este encierro, ¿verdad? Una agencia norteamericana. Y bueno, y estratégicamente la idea de poder empezar a operar en otra cosa. Pero no me gustó nada, al revés, ellos estaban encantados. Entre otras cosas, porque Gray era una agencia muy distinta a McCann. Gray era una gran agencia en Estados Unidos, pero una agencia más bien doméstica. Sus principales clientes no era como McCann, que era el paradigma de la agencia que, acompañando a sus grandes clientes, se había multinacionalizado, con Coca-Cola, con General Motors, con eso, ¿verdad? Gray tenía a Procter & Gamble, General Foods, un montón de cosas que decías, cuando llegabas o cuando te acercabas, en algunos momentos era la agencia norteamericana más grande del mercado doméstico norteamericano. Pero eran todos clientes que salieron tardíamente al mundo.
Entonces no necesitaba una agencia. Entonces Grey estaba tratando muy de atrás con sus competidores y estaban encantados. Yo te diría que una espléndida relación, y aún tengo, aunque ya no estaba a mi cargo, con la gente de Grey, de los que hemos sido socios, ellos siempre han tenido acciones desde aquel momento ahora, no representantes sino socios, espléndidas relaciones y vínculos personales, y me hicieron mimos porque sucedió que en el medio, además Grey, que era una agencia media inexperiente, iba cambiando los socios en todos lados. Al final, el único socio, y hoy por hoy somos el socio más antiguo de Grey, somos uno de los socios más antiguos de Grey en el mundo, ¿verdad? Porque ha habido buenas renovaciones y cosas. Al principio hacían operaciones en Europa, en que con operadores locales, con socios locales, y después compraban todos en cuanto el mercado. Y entonces fueron desapareciendo los socios de Grey, digamos. Y yo creo que si no somos la más antigua y pero no fue también otro golpe de suerte, ¿verdad? Sí, exactamente. Bien aprovechado. He de admitir. En el tema de golpe de suerte, bueno, pero como consecuencia de aquello que conté del premio que obtuvo Ferrero, lo quiero mencionar de cualquier forma, no porque esté presente, porque es parte de la vida como profesional, como amigo, hermano. Prácticamente hemos hecho un trabajo que está en el mejor recuerdo de los años cuando él regresa. Se habla de hacer una sociedad. Empezamos a ver por qué nos asociamos, dos agencias minúsculas, publicistas, que era Juan Carlos y Estilo, que teníamos nosotros. Ya no tenía de socio Wilmar, estaba solo como socio, y empezamos a hablar. Y ahí hubo unas conversaciones contigo, por favor, cómo no, el suelo electoral del Águila, qué macana que no aceptamos la oferta tuya. Nosotros queremos 50 y 50 y vos nos pedías 60-40. Ah, sí. No aceptamos. Y mirá, bueno, vi. Yo creo que hay una cosa ahí que realmente es, digamos que corrige por un lado, y yo creo que mejora, esa idea de la transición y el protagonismo que me adjudicaba Martín en esa transición, o que me adjudicaba Olveira, entre, digamos, la etapa comercial y una etapa más, bueno, creativa o profesional. Yo creo que la historia tal como yo la tengo procesada es que sí es verdad que en el año 68, en abril del 68, cuando yo arranqué la agencia hizo, porque traía una cosa nueva, yo diría, básicamente de otra cultura, no en cantidad de cultura, sino de una cultura diferente. La cultura predominante de los publicitarios hasta esa época era la de vendedores de medios. En general, la historia personal de los grandes agencieros de ese momento, de fines de los años 60, era de tipos que habían sido vendedores de grandes medios, de Radio Carve, del País, del Día, ¿verdad? Sí. Mi propio padre había sido gerente de ventas de Radio Nacional en su etapa previa, por los años 50. Así conocían, así como vos habías conocido clientes por tu revista, ¿verdad? Sí. Bueno, ellos conocían clientes vendiéndole el radio, que era el gran medio de la época, que aparecía en la televisión. Hacían vínculos y después le hacían el avisito, y después le redactaban la mención de radio, y cuando querían acordarte, y una agencia de publicidad. Entonces, esa fue la cultura en la que se armó la primera generación, ¿verdad? Yo venía de otro lado por muchas razones, por razones de inclinaciones personales, ¿verdad? Entonces, bueno, era una cultura distinta, más orientada a la reflexión, más orientada a preguntarte, bueno, ¿y estos tipos por qué carajo compran esta marca y no compran otra? ¿Verdad? Más orientada a leer, más orientada a revisar revistas y libros y todo ese tipo. Pero la gente hizo rápidamente, rapidísimamente, tuvo mucho éxito. Y estaba feliz y sola
como agencia creativa hasta el 70, cuando aparecen unos señores que me estropean la soledad y aparece una agencia que se llama Estilo. ¿Verdad? Yo me acuerdo, vi los primeros avisos de Canal 4 y dije, ¿quiénes son estos tipos? ¿Verdad? Pues los avisos eran inteligentes, tenían humor, y además tenían la contribución de un dibujante humorístico, no me acuerdo cuál de ellos era, pero no sé si de primera división. Es un chico que después se fue para Venezuela. Severino, Ariel Severino. De Ariel Severino, que era una maravilla. Pero una cosa que me hubiera encantado hacer, no sé, me hubiera dado el pellejo, ¿no? Pero que hasta ese momento, en esos 2 años, yo y además estaba más convencido aún, de que era la niña bonita de la publicidad. Y de repente aparece una cosa, que hace cosas que digo, y estos tipos que decían, confíe en nosotros y compre tal cosa. Nosotros hacíamos avisos más sofisticados. Y apareció Estilo eso. Y al ratito empezaron a aparecer algunos avisos de una oscura oficina de la Ciudad Vieja, para decirlo en términos tenebrosos, que era la oficina del Gordo Barrero. Eso que era empleado de la UTE. Ahí está. Entonces, como ya en ese entonces teníamos vocación oligopólica, decimos, hay 3 agencias creativas, vamos a hacer el mejor negocio del mundo. ¿Cómo no? Y entonces tuvimos nuestras negociaciones y nuestras cosas, en las que, es verdad, yo tuve más mercachifle, yo tenía una visión más idealista o quizás largoplacista, más lúcida a largo plazo del proyecto. Yo tenía una visión más caja de la cosa y bueno, con estos clientes, estas cosas, y entonces no se hizo el negocio. Pero en ese momento armamos una amistad que duró los siguientes 40 años. Sí. Y más que no solo una amistad, sino una cosa de afinidad profesional, ¿no? Digo, porque realmente yo hoy te debo confesar que lo que me hizo sufrir a mi Estilo, te lo había ocultado hasta ahora, pero me amargó días enteros. Yo me creía flor de vivo y en el primer concurso que participo con Estilo y pierdo como perro. En la campaña del vino, una campaña que hicieron con Claudio, con Capolino, que digo, es una pena que la mayor parte de la gente acá no haya comido. Tipo finísimo. Su eslogan era, además tenía una gráfica refinadísima con Armand, ¿viste? Yo, ¿te acordás lo que me daba con la gráfica? Sí. En esos años. Me estropeó mi juventud, Carlitos. Debías hacer algo para compensarme. No sé, capaz que compartimos residencial. Pagas algo, ¿viste? Pero bueno, ahí tuvo ahora esa campaña que nos dio muy buenos resultados. Ahí llegamos a otra etapa y debo decirte, para continuar en este rollo en el cual yo lo que he tenido siempre es una búsqueda, he sido como un hunter, como un cazador, era husmear qué hacían, qué pasaba en las cosas más desarrolladas. Te digo que recorrí todo San Pablo, porque alrededor del 75-76 despierta la publicidad brasileña, acá ni se conocía, no sabía nada, donde hay tipos como, bueno, los DPZ que siguen siendo ahora, Zaragoza es una cosa brutal, una agencia del 60 y pico, y siguen con casi 80 años trabajando los dueños. Alex Pericinoto, no sé si te acordás de Pericinoto, que hoy es de M9, MPM Casablanca, Talent, había una cantidad, bueno, a todos iba a ver Mauro Sales, que era una agencia también impresionante, Sales Interamericana. ¿Sabes qué hacías? Golpeaba la puerta y venía allá, y acá teníamos avisitos y esto, y yo creo que vamos a hacer. Y bueno, y te trataban bien, porque había una cosa interesante que en parte me ayudó mucho a conocer gente, y es
como yo participé en un jurado de Clio, obligado, como mandamos el premio o la recompensa de haber mandado y participado una cantidad de gente de Uruguay, me invitan a un jurado en Buenos Aires, jurado argentino. Ahí sí estaban los popes del momento, porque claro, nadie se quería poner. Hugo Casares, o sea que fue socio tuyo, Méndez Mosquera, don Ricardo de Luca, Colonese, David Rato, Héctor Solana, con quien después hicimos una gran amistad también. Y era como que te veían un tipo más joven y uruguayo, y venía acá, bueno, y empezó. En 1976, Solanas me invita, o me dice, ¿por qué no venís al Congreso Mundial de Publicidad? Que lo hacía la IA. Yo no sabía ni lo que era. Bueno, ¿y dónde se hacen? Recién inaugurado el Sheraton, se hace en el Hotel Sheraton de Buenos Aires. Yo fui. ¿Estuviste? Sí, claro. Pero faltaste esta reunión, que te voy a decir. Ajá. Porque hay un espacio enorme como es el Salón de Convenciones. Hacen una reunión para que se iba a crear la Comunidad Iberoamericana de la Comunicación, que se llamó CIBER, que de eso te acordarás. Y entonces empiezan gran mesa, todo el público sentado, y entonces bueno, dan los postulados de lo que iba a ser la Comunidad Iberoamericana de la Comunicación, madrileño, franquista, Feijó y Feijó, lee las cosas, parecía todo muy bien, interesante. Entonces empiezan con bueno, de Argentina, fulano, de tal lado, de Brasil, de todo, mirando el partido, de Uruguay. ¿Quién está de Uruguay? Y si uno miraba para los costados, vos no estabas, te habías ido, te fuiste a pasar por Florida. Levanté la mano así. ¿Puede venir a firmar? Sí. Pasar, firmé. ¿Y qué pasó? Bueno, no decía nada. En 1977 se hace el primer FIAP. Ahora le están dando la autoría, el nacimiento, es como el Kurk, viste que nacimos en 1891, mañana festejamos los 121 años de mayo. Y se hace el FIAP. Van a mirar en la lista de Ciber quiénes están, entonces invitan a uno, al otro, acá, allá. ¿Y quién hay de Uruguay? El que estaba inscrito. Entonces me invitan al FIAP y voy como jurado. Ahí en el FIAP empiezo a conocer gente de España, más gente de Brasil, de una cantidad de lugares. Y empiezo a hacer la incursión, porque en el año 1978 se repite y repito como jurado, porque no tenían otro para invitar, y voy a Barcelona. Y ahí conocí en Barcelona a la gente que estaba haciendo el gran destape de la publicidad española, porque realmente gente maravillosa, como la gente de TAPSA, Contrapunto, MMLB, que era una agencia magnífica. Y en todos lados sí, iba, che, bueno, ¿y cómo es tu agencia? ¿Qué esto? ¿El otro? Acá, bueno, sí, así. Y acuerdos y cositas, pero eran todo, Carrero se acuerda bien, no venían cuentas, no había nada de eso. Pero estaba esa representatividad, te mostraban una cantidad de cosas, lo que estaban haciendo, por dónde incursionaban. Hago este cuento porque MMLB, cuando la conocí, era una agencia que había construido ya su edificio para agencia, y era una agencia circular, era un gran anillo, con el corredor todo otro círculo en otro anillo, y en el centro como un gran salón de reuniones, ¿no? Y tenían todo armado en circular, una cosa espectacular, como lo tenían, o sea que MMLB era Moliné, Montfort, M.L. Lorente y Burst, y que era un holandés. Después nos hicimos bastante amigos de Lorente también. Y hay un libro muy bueno que si se pudiera encontrar, yo no sé, lo debo haber prestado, no lo tengo más, que hizo Marcel Moliné, que se llama Creatividad para vender con rabia. Excelente, una cosa muy linda. Con todo eso intercambio de cosas llevan a que en determinado momento el FIAP, como tú te acordarás, rotaba de sedes. Y ahí pedimos de hacer en un congreso que hubo en San Pablo en 1979, de hacer el primer FIAP acá en Uruguay, que se movilizó toda la plaza. Movilizada. Sí. Yo los primeros días de enero de ese año, porque se hacía fin de año, entre el 1 y el 4 de diciembre, increíblemente que había el día de que empezó el FIAP, ¿te acordás que fueron las elecciones de que perdieron los militares, ¿no? El plebiscito del 80. El plebiscito del 80. Y en los primeros días de enero escribí toda la planificación. Me gustó siempre planificar mucho el tema entre estrategia, planificación. Escribí todo el FIAP y destinamos cómo tenía que ser todo. Y ahí entramos a hacer un movimiento donde trabajó
todo el mundo, porque realmente la colaboración de la plaza del mercado fue brutal. Y ni hablar de que el director del festival, por un tema nos nombramos, habían 3 directores, uno que fue Raúl Barbero, que era un encanto de persona, y que hacía los discursos, hacía todo eso, le salía espectacular. Un director que no hay palabras para elogiarlo y seguir elogiándolo, que fue Daniel Sheck, que el país acompañó y apoyó toda esta iniciativa, fue fantástica en ese sentido. Y yo quedé como un director ejecutivo que montaba y armaba las cosas. Y después cada uno tenía áreas para hacer. Y realmente hicimos un gran festival, la publicidad uruguaya. Cuando decimos festival a veces suena un poco frívolo, pero era como una especie de congreso, ¿no? Porque se trajeron conferencistas de todos lados, o sea, una cantidad de cosas. Hoy contarles el periodista lo hacemos todos los años, pero había que traerlo, había que armarlo, había que hospedarlos, había que tener un lugar. Hicimos recepciones, bueno, y ahí tratamos después de continuar con la sede de FIAP, y en el 86 y en el 87, que quiso establecerse definitivamente, ya entró otra gente, otra organización, y no salió bien, y bueno, el FIAP pasó a ser, porque hasta ese año de 1987 lo que se recaudaba, si no se perdía, siempre se perdía, quedaba para aportarlo para el otro festival que tocara en determinado lugar. Y bueno, hicimos uno en Puerto Rico, donde cuando llegamos el que lo organizaba se llevó la plata y no se pudo hacer el festival, la agencia era esa. O sea que lo tomó directamente su creador, que era Alberto Boyán, dueño del Canal de Rosario, y Pedro Marcet, que tenía una agencia pujante, interesante, un hombre muy inteligente, y además con su hijo muy jovencito, que ahora es el director, y una familia fantástica y muy buena. Y ellos ya lo acuñaron el festival como un negocio, como son todos los festivales del mundo, son un negocio maravilloso. O sea que yo fui, me mandaste 2, en la primera edición del Festival en Uruguay, se movilizó todo el mundo publicitario en apoyo del proyecto, y jugaba al orgullo nacional, hacer un gran festival. Ahí está. Y vos me enchufaste en un jurado. Para que fuera el jurado de San José. Y estuve en un jurado donde, bueno, me divertí, aprendí muchísimo. Conviví con primas donas, digo, como que realmente me sentía que te da ganas de decirle, espera un segundito que te traigo un espejo, porque es una cosa de un divismo que era Oliveto, que a su vez competía con un español que era tan primadona, tan vanidoso y tan narciso como Oliveto, pero en una versión de más primer mundo, que era el catalán Lorente. De MMLB, exactamente. Ahí está, Joaquín Lorente. Sí. Que era otro, digo. Y bueno, conocí divas de verdad, ¿viste? Diciendo, bueno, nuestras vanidades eran como de gallina comparado a los pavos reales estos, pero además descubrí otra cosa que realmente se me engancha con otro tema, digo, y quiero pateártelo también, que es descubrí los tejes, manejes, cocinas, zancadillas y de todo, ¿verdad? Básicamente en ese momento entre los españoles y los brasileños, y los porteños operando por su lado, que realmente generó lo que después, a lo largo de todo el tiempo, me ha acompañado, que es una relación de amor-odio con los
festivales, tirando cada vez más al odio, digamos, y rebajando el amor. Yo creo que ahí tuve una especie de adelanto de lo que después me parece que racionalicé y terminé respetando, diciendo, bueno, esto es un sistema, ¿verdad? Es un enorme negocio, por un lado, pero además es un sistema de promoción, como existen en tantas cosas, ¿viste? Bueno, y es el que hay, es el que es exitoso, y entonces todos vivimos muy condicionados por ese sistema de promoción, porque es allí donde, ¿verdad?, conseguimos empujes de promoción para nuestros negocios o repliegues en la visibilidad de nuestros negocios. Siempre lo sentí como una cosa que, bueno, te generaba una independencia, un tributo a una fuerza como superior que se te imponía. Pero aceptando ese hecho, están los festivales y no tenés más remedio que ir, y uno en una época podía protestar mucho con la campana, después dejaba de protestar, pero digo, a mí siempre me pareció que la campana era una exacerbación de esa cosa, donde los muchachos de la Cámara Anunciante nos, ¿verdad?, financiaban por quinquenios con cada edición del festival. Alguna vez se los dije a ellos, se los dije cuando estaba Rodríguez, el del Ever, eso, y a mí realmente me parece infame que la Cámara de Anunciantes, que tiene un gigantesco, debe y puede tener un gigantesco rol en esta cosa de la búsqueda de los equilibrios entre las agencias, los medios y los avisadores, se reduzca a sí mismo como símbolo a la campana de oro, ¿verdad? Lo más importante que tenés para hacer y como misión es la campana de oro, jodidos andamos de Cámara de Anunciantes, ¿no? Pero bueno, ahí me quedé con una sola gran pena, porque después que acepté con resignación, que no había más remedio que hacerlo, lo acepté, que es haber perdido una discusión interna entre el grupo de profesionales y agencias que arrancamos con el círculo, digamos, los fundadores, no sé si es la palabra, lo que fuera, los... Cuando apareció el desachate, yo he trabajado, cosa que en 40 años de trayectoria, digo, he sido realmente un atorrante en materia de contribución a los proyectos colectivos. Creo que pasé una vez de suplente tercero en la directiva UDAM y bajo protesta. Creo que jamás debo haber integrado alguna directiva del círculo, pero siempre reclamando que me dejaran de suplente de emergencia. He sido realmente poco generoso en ese sentido. Pero bueno, el círculo nos había embalado a todos, habíamos descubierto que sí se podía crear una estructura en la que generar un sentimiento de comunidad profesional, ¿verdad?, cosa que no teníamos. Y en los 2 o 3 primeros desachates, yo me acuerdo que trabajé con muchísimo compromiso, eran desachates a lo pobre en aquella época, íbamos al argentino. Y cuando se resolvió festivalear el desachate, yo dije, peleé porque no, con un argumento en el que sigo creyendo, que es el círculo, y ese evento era el único que teníamos para realmente compartir como amigos y como profesionales nuestras preocupaciones y nuestras inquietudes. Este negocio es tan jodidamente competitivo. Vivimos compitiendo todos, ¿verdad? Y es inevitable. Y nos peleamos por las cuentas, y nos peleamos por todo, y nos peleamos por la promoción. Que hubiera un espacio, ¿no?, para convivir sin competir, me parecía. Pero bueno,
perdí esa discusión, la perdí concretamente con Fido, porque además Fido venía muy caliente con la campana, y entonces estábamos emperrados en que ese festival de alguna manera fuera un festival mucho más genuino, mucho más sometido al juicio creativo y menos a lo que él sentía muy injusto y marketinero. Termina siendo un festival, con todo lo que hay. Claro, se festivalió, ¿no? Digo, era realmente un lugar de encuentro y de disfrute realmente muy grande, ¿no? Bueno, yo con el tema así de la competencia de Sachate también tendría, no estaría de acuerdo, porque he sido un enemigo personalmente, ¿no? Como no he integrado una agencia personalmente de la Campana de Oro, porque previo a la Campana de Oro, en AUDAP, yo tenía mucho background del tema festivales y siempre insistía, tenemos que hacer un festival, ¿no? El dueño de la Campana debería ser AUDAP, era el que tenía que haber promovido todo eso. Y bueno, perdimos el tren, después en alguna oportunidad que integré la directiva de AUDAP, no tan suplente tercero como vos, llegué a ser vicepresidente y en un momento quedaba para ser presidente, entonces presenté el proyecto que tenemos y digo, no, eso no, bueno, si no es así, no lo sigo en tantos años, no he sido presidente, tú tampoco creo, ¿no? Y, no. Dios no lo permite. Bueno, y sí, quedamos en una situación bastante complicada. Yo no comparto algunas cosas de la Campana y termina después siendo un festival más exactamente igual a los otros y es un tema de recaudación y de supervivencia. Bueno, yo no sé cómo andaremos de hora, ¿no? Pero creo que siendo no están todos dormidos. casi las 9, ¿no? Bueno, ¿Qué dicen los organizadores? ¿Es prudente ponerle un punto final a este amable encuentro? Yo digo, si ponemos un puntito final, digo, yo te quiero hacer una preguntita más ahora, porque vos has estado acá prácticamente hecho. ¿Dónde levantaste aquel aviso? ¿A quién le copiaste aquel guión? No, nosotros bueno, cuando empezamos en esa etapa, ¿no? Si bien se trabajaba para televisión, pero éramos muy de avisos de prensa, ¿no? Por favor. En esa época te acordás que estaba el boom de las galerías, no los shopping, habían galerías. Sí, claro. Era toda una emoción salir a publicar un aviso. Con el Gordo Ferrero íbamos a ver las galerías, porque ponían papeles de diarios en los vidrios, tapados, porque se estaba por inaugurar un local, se inauguraba un local. Entonces, a ver, mirá, este de Pancho, este de fulano, veíamos los avisos publicados en las vidrieras. Este está bueno, sí, con este vamos a matar, papa. Era espectacular ver la gráfica, que sigue siendo una cosa muy tentadora. Hoy dije la palabra revistófilo y lo voy a decir como porque además es como un consejo que doy a quien le sirva y si no que no lo tome. Soy lector de muchísimas revistas. Y hay una que tengo como revista cabecera, por más que es mensual, que es Wallpaper, que todos la más o menos conocer, haber visto, cuando estoy suscrito, la tengo siempre. Pero hay una cosa interesante de la revista. Hoy para leer Wallpaper, si no tenés un smartphone o un iPad al lado, no la podés seguir. Porque tú estás leyendo una nota y cuando te dice, bueno, esto tal, según dijo Pancho Bernasi, te dice download, tenés que ponerle el QR code, ponés el de teléfono, y ahí te sale la historia de Pancho. Entonces estás con la revista, con un juego interactivo espectacular. Y otra revista que no es tanto de cabecera porque la consigo de otra forma, porque no estoy suscrito, pero tengo muchas, o sea que en el año debo tener 8 o 10 con seguridad, que es Monocle, no sé si la conoces. No. Un señor Tyler Brulé, que fue fundador de Wallpaper realmente es la gran revista de diseño, de actualidad, de marketing, de arquitectura, es de un layout fantástico, con unos avisos muy buenos, que también es una cosa que debo decir, porque a mí me gusta mucho leer, por más que vienen ahora y que uno puede mirar todas las noticias, todas las cosas a través de la computadora, pero tener el papel y mirarlo y tantearlo es una cosa muy diferente.
Ese sonido no es mío. Ah, bueno. Y entonces en Monocle es un señor Tyler Brûlé que se separó en el año 2006 de Wallpaper y fundó esta Monocle, que no quiere decir monóculo, la pueden buscar en internet. En internet es fantástico ver su página web. Y después cómo han ido cambiando, porque las revistas no solamente tienen revistas, sino que ahí ya te ofrece, cuando entras a la página, que entres a su radio. Y en su radio ofrecen música, que va de Seúl a Estocolmo, y tiene esto y lo otro. Y además tienen un shop, y ya te muestran su tienda, y podés comprar cosas. Es como que en un mundo de ofrecimiento, de consumo y de información espectacular. Pero en la revista de agosto, que eso ha salido en prensa acá, ¿no? Pero eso sí lo tuve en mis manos, la revista juzga una cantidad de cosas. Por ejemplo, no sé si en julio o en agosto, no en julio, que por ejemplo lo tendría presente, salieron las mejores 25 ciudades del mundo para vivir. No hay ninguna latinoamericana, por lo menos no hagamos ilusiones. Y la número 1 es Zurich, la número 2 es Oslo y la número 3 es Helsinki. La número 25 por primera vez que aparece es Génova, patria de tu familia, lo cual me dejó muy contento cuando vas a Génova. Lo quiero mucho por varias cosas, porque tanto tu abuelo como mi abuelo, como el padre de Ferrero, no el abuelo, el padre, puerto de Génova al puerto de Montevideo. Y no sabés de qué. No, Carlito, te iba a decir, ¿y la pregunta, Carlito? ¿No ves que está viejo? Lo que siempre te digo, Carlito, ¿está viejo? Mira, una vez Teresa Herrera, que se metió, me dice, che, no puedo hablar contigo porque sos arborescente. Y yo, ¿qué quiere decir? Me das para todos lados. Y en primavera, fíjate que no, claro. Pero bien, la pregunta es la versión piadosa, yo me olvido. La pregunta viene. En Monocle del mes de agosto, ponen el mejor presidente del mundo. ¿Eso lo viste? Por supuesto lo vi porque acá lo de contar. Pero lo bueno de verlo es bueno en la revista. No es Obama, no es Merkel, es Pepe Mujica. La esencia del verdadero socialismo. O sea, cuando vi eso así, digo, pero ¿quién es el asesor de imagen y comunicaciones de este presidente? ¿Qué centro que te tiré, no? Entonces la pregunta es ahora, contá un poquito de qué hay de la intimidad de tu relación con el presidente. No intimidad de boxeadora, intimidad de cosas que puedes contar. Primero que, digo, está hoy en una versión muy light, ¿viste? Porque Pepe no daba pelota nada, ¿viste? Daba pelota a la campaña porque quería salir presidente, ganar los votos. Después cada vez me dio en esas cosas unas pelotas y además yo, de hecho, dejé de pretender darle ningún consejo sobre esto porque estoy convencido que Pepe es feliz así. Lo que te decía el otro día, Pepe es como realmente tiene es como de oficio apóstol, cura, ¿viste? Es un predicador, ¿no? ¿Viste? Como los mormones que andan golpeando la puerta. Sí. Él está convencido de que hablando se entiende la gente, entonces realmente ve un micrófono y se da con el micrófono y lo disfruta. Si Pepe tuviera que restringir violentamente su exposición a medios, se nos deprime y se nos muere. Porque, es un placer. Entonces nadie tiene derecho a interferir con eso, menos cuando no lo precisa. Entonces eso hace que alguna periodicidad con Pepe, pero no de eso. No de su imagen. Algún discursito le escribiste, ¿no? Sí, lo ayudé en esas cosas, pero digo, era todo en campaña o todo enseguida de la campaña, digamos. Cuando él tenía que venderse, porque realmente él cuando llegó cuando asumió la presidencia, Pepe tenía todavía un desafío por delante, que era convencer al Uruguay que todos tranquilos, vamos a seguir fenómeno y vamos a seguir invirtiendo al Uruguay y al exterior, porque acá no pasa nada, porque yo soy un tipo civilizado, soy en definitiva hoy por hoy un socialdemócrata, ¿no?
Entonces, digo, el PP caminó en esa dirección durante todas las campañas, porque no hubiera ganado la candidatura, ¿no? Por su origen y el estereotipo, ¿no? Por las principales primeras comparaciones con PP era, PP, el Frente es un fenómeno policlasista. Si no aceptas eso, estás en otro proyecto político, habrá otro. Pero si es el Frente y tenés que hablarle a la Colombes, a la ATRA y a la Olímpica. Pero bueno, en ese marco hicimos una muy buena relación de trabajo, fue un trabajo para mí precioso, realmente de un enorme disfrute. Pocos clientes tan respetuosos, he trabajado con muchos políticos y la mayor parte solo en caso de extrema urgencia, ¿viste? Realmente te atendían o escuchaban, que no. Y esta cosa yo creo que realmente el gran capital político del PP es lo que es, ¿no? Porque es de verdad, es así, es un tipo, toda su historia y toda su convulsionada historia política, todo el claroscuro de su historia política y su etapa tupa. Pero después es básicamente ese bicho simple y bien intencionado y más bien bueno, ¿verdad? Que quiere poco para sí, como poco. No es que yo sea pobre, es que preciso poco. Y que tal como está hoy, ¿viste? La relación entre las clases políticas y los mercados electorales pasa a ser una cualidad esencial. Yo creo que una de las que Pepe no hubiera sido presidente hace 20 años, porque lo que está pasando en los últimos 15, básicamente después de la caída del muro de Berlín, es que en materia política, en Occidente por lo menos, la política pasó a ser una especie de asunto de menú único, ¿verdad? Es un menú único que es todos tendremos a una cosa socialdemócrata de respetar las reglas de juego de la macroeconomía, que son las únicas que andan para estimular la producción, pero a su vez con un acento social de protección de los más débiles y de tratar de crear una sociedad más homogénea. Ese es el menú único. Entonces le pones un poco de toppings, ¿verdad? Y sos el socialismo francés Hollande, le pones otros toppings y sos Sarkozy, es decir, ¿verdad? Digo, nadie, absolutamente nadie desmonta la seguridad social, ¿verdad? Es probable que un gobierno socialista le dé un acento y le lleve un poco más arriba, levante la participación de la seguridad social en la totalidad del presupuesto. Pero después, cuando este gobierno se va al carajo por problemas de rotaciones y viene un gobierno teóricamente conservador, no toca nada de la política social. Y a la inversa, ¿verdad? Cuando los partidos conservadores, que suelen ser más eficientes en montar las economías o las reglas de juego de la macroeconomía, toman hacen eso durante su periodo y fijan reglas. Y después dejan el poder a una fuerza que viene más de la izquierda no toca nada de las reglas de la macroeconomía. Sí. Absolutamente, digo, en toda Europa es así, no importa. Los países escandinavos han cambiado de gobiernos conservadores al socialista. El socialista 4 veces y la política social sigue siendo la misma y la política económica sigue la misma con, yo diría, toppings, acentos, bueno, pero te me fuiste por otro granizado. No, voy a este. Estás menos adolescente, ¿no? ¿Cómo es? Perdóname, ¿Cómo es el presidente? La cosa es así. En ese escenario, ya no precisas del tipo que las sepa todas. ¿Verdad? ¿Cómo elegíamos antes a los dirigentes políticos y los presidentes? El tipo que iba a agarrar el timón, ese dificilísimo timón, iba a manejar la sociedad, iba a manejar la economía. Tenía que ser un tipo de élite, tenía que ser un tipo muy inteligente. El Uruguay se pasó tratando de elegir a los tipos más inteligentes que hubiera disponible. Si uno ve lo que ha sido, ¿no? la línea sucesoria de los presidentes uruguayos, eran la crema de la élite, no élite social, la élite intelectual. La mayor parte de ellos intelectuales de justo, ¿no? Ahora, cuando funcionás más o menos en piloto automático, lo que te importa es que el piloto, ¿viste?, sea honesto, no se afane los instrumentos, ¿viste?
¿verdad? Yo diría la densidad moral y la confiabilidad del ser humano que es el tipo al que vos le vas a dar la administración. Es mucho más tolerable, o empieza a ser tolerable, tipos que no son estadistas. Entonces, yo creo que por eso básicamente fue Pepe presidente, no lo podría haber sido antes. Y sobre todo por eso Pepe tiene una cotización universal, porque esa marca, ¿verdad? El tipo desprendido de sí mismo y más bien volcado al servicio de los demás, es una joya en cualquier sistema político. Entonces, viste, estos tipos que hacen el festival de los presidentes, habría que ver cuánto había que pagar para cotizar. Digo, a ver, más que eso, los porteños se mueren todos los días, se mueren varias veces por día cuando se aprueban los carteles, siempre está en la primera de los carteles, diga lo que diga Pepe, y no es nada lo que se mueren los periodistas, lo que se mueren los comentarios de los lectores cada vez que Pepe hace eso, nada, lo usa además para joder al gobierno argentino, ¿verdad? Dice Pepe, no sé, estas declaraciones, no es que yo sea pobre sino que preciso poco, una notita, Nación, Clarín, lo que fuera, y abajo los comentarios, igualito que nuestra yegua, digo, acá se afanan todo, todo el día, claro, dicen, ¿qué le vas a decir a Pepe? Y yo creo que Pepe, no sé cómo va a terminar de cotizado en su gobierno, pero creo que él va a terminar bien valorado. Carlito, o terminamos, porque vos y yo precisamos ir al baño, da tu edad, tu precisas ir al baño y yo que soy un amigo te acompaño. Yo estoy todo mojado.